largo de la historia, América Latina ha experimentado diversas disputas territoriales, muchas de las cuales han quedado grabadas en la memoria colectiva de sus pueblos. Sin embargo, la Guerra del Cenepa, librada en 1995 entre Perú y Ecuador, sigue siendo un conflicto poco mencionado fuera de la región, a pesar de su impacto en la geopolítica sudamericana. Aunque el enfrentamiento duró solo unas semanas, sus implicaciones fueron profundas y marcaron un punto de inflexión en la relación entre ambos países. No solo puso a prueba la capacidad militar de Perú y Ecuador, sino que también generó tensiones diplomáticas que necesitaron la mediación internacional para evitar una guerra a gran escala. Descubramos cómo un conflicto territorial casi llevó a una guerra a gran escala en América del Sur. Las raíces del conflicto, una frontera en disputa durante siglos. La disputa territorial entre Perú y Ecuador no comenzó en 1995. Sus raíces se remontan a la época colonial, cuando las divisiones administrativas entre los virreinatos de Nueva Granada y del Perú eran ambiguas. Con la independencia de ambos países en el siglo XIX, surgieron desacuerdos sobre los límites fronterizos heredados. El punto clave en la disputa fue la región amazónica, que ambos países reclamaban como propia. En 1941, ambos países se enfrentaron en la Guerra Peruano-Ecuatoriana, lo que llevó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, que supuestamente resolvía el problema de los límites. Sin embargo, Ecuador nunca reconoció completamente este acuerdo y, en las décadas siguientes, surgieron nuevos incidentes fronterizos. Veamos cómo estas tensiones acumuladas llevaron al enfrentamiento en 1995. La importancia estratégica de la zona en conflicto. La región del Alto Cenepa, donde se desarrolló el conflicto, es una selva densa y de difícil acceso, lo que la convierte en un territorio complejo tanto para el combate como para la delimitación de fronteras. Además de su importancia simbólica y nacionalista para ambos países, esta zona posee recursos naturales valiosos, como agua, madera y potenciales yacimientos minerales. También tiene una ubicación estratégica dentro de la Amazonía, lo que la convierte en un punto de interés para la seguridad territorial. ¿Por qué este territorio fue tan importante para ambos países? Lo analizamos en detalle. El contexto político y social en 1995. A mediados de los años 90, tanto Perú como Ecuador enfrentaban crisis políticas y económicas. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori estaba consolidando su autoridad tras enfrentar al grupo terrorista Sendero Luminoso y reestructurar la economía. En Ecuador, el presidente Sixto Durán Ballén enfrentaba problemas internos y una oposición cada vez más fuerte. Ambos gobiernos vieron en la disputa fronteriza una oportunidad para fortalecer el sentimiento patriótico y desviar la atención de los problemas internos. En este contexto, la tensión entre ambas naciones creció rápidamente hasta desembocar en un conflicto armado. Descubramos cómo los líderes de ambos países vieron en la guerra una salida a sus problemas. El estallido del conflicto, primeros incidentes fronterizos y el aumento de la tensión. A finales de 1994, patrullas militares de ambos países comenzaron a reportar incidentes en la zona del Alto Cenepa. Pequeñas escaramuzas entre soldados ecuatorianos y peruanos fueron aumentando en intensidad. El problema radicaba en que Ecuador había establecido una serie de puestos avanzados en territorio que Perú consideraba propio. Las negociaciones diplomáticas no lograron reducir la tensión y ambos países comenzaron a movilizar tropas. Las posiciones militares de Perú y Ecuador en la zona. Ecuador contaba con puestos de avanzada en zonas de difícil acceso dentro del Alto Cenepa, lo que le daba una ventaja inicial en el terreno. Perú, por otro lado, tenía mayor capacidad militar en términos de aviones, helicópteros y artillería, aunque la selva amazónica dificultaba su despliegue. A pesar de la complejidad del terreno, ambos países comenzaron a reforzar su presencia en la zona, con soldados preparados para el combate. El inicio oficial de las hostilidades el 26 de enero de 1995. El 26 de enero, las fuerzas peruanas lanzaron una ofensiva contra las posiciones ecuatorianas en
en la zona del Cenepa. El objetivo era recuperar el territorio que consideraban propio y eliminar los puestos avanzados ecuatorianos. Los combates se intensificaron rápidamente y en cuestión de horas, la guerra estaba en pleno desarrollo. A lo largo de la historia, América Latina ha experimentado diversas disputas territoriales, muchas de las cuales han quedado grabadas en la memoria colectiva de sus pueblos. Sin embargo, la Guerra del Cenepa, librada en 1995 entre Perú y Ecuador, sigue siendo un conflicto poco mencionado fuera de la región, a pesar de su impacto en la geopolítica sudamericana. Aunque el enfrentamiento duró solo unas semanas, sus implicaciones fueron profundas y marcaron un punto de inflexión en la relación entre ambos países. No solo puso a prueba la capacidad militar de Perú y Ecuador, sino que también generó tensiones diplomáticas que necesitaron la mediación internacional para evitar una guerra a gran escala. Descubramos cómo un conflicto territorial casi llevó a una guerra a gran escala en América del Sur. Las raíces del conflicto, una frontera en disputa durante siglos. La disputa territorial entre Perú y Ecuador no comenzó en 1995. Sus raíces se remontan a la época colonial, cuando las divisiones administrativas entre los virreinatos de Nueva Granada y del Perú eran ambiguas. Con la independencia de ambos países en el siglo XIX, surgieron desacuerdos sobre los límites fronterizos heredados. El punto clave en la disputa fue la región amazónica, que ambos países reclamaban como propia. En 1941, ambos países se enfrentaron en la Guerra Peruano-Ecuatoriana, lo que llevó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, que supuestamente resolvía el problema de los límites. Sin embargo, Ecuador nunca reconoció completamente este acuerdo y, en las décadas siguientes, surgieron nuevos incidentes fronterizos. Veamos cómo estas tensiones acumuladas llevaron al enfrentamiento en 1995. La importancia estratégica de la zona en conflicto. La región del Alto Cenepa, donde se desarrolló el conflicto, es una selva densa y de difícil acceso, lo que la convierte en un territorio complejo tanto para el combate como para la delimitación de fronteras. Además de su importancia simbólica y nacionalista para ambos países, esta zona posee recursos naturales valiosos, como agua, madera y potenciales yacimientos minerales. También tiene una ubicación estratégica dentro de la Amazonía, lo que la convierte en un punto de interés para la seguridad territorial. ¿Por qué este territorio fue tan importante para ambos países? Lo analizamos en detalle. El contexto político y social en 1995. A mediados de los años 90, tanto Perú como Ecuador enfrentaban crisis políticas y económicas. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori estaba consolidando su autoridad tras enfrentar al grupo terrorista Sendero Luminoso y reestructurar la economía. En Ecuador, el presidente Sixto Durán Ballén enfrentaba problemas internos y una oposición cada vez más fuerte. Ambos gobiernos vieron en la disputa fronteriza una oportunidad para fortalecer el sentimiento patriótico y desviar la atención de los problemas internos. En este contexto, la tensión entre ambas naciones creció rápidamente hasta desembocar en un conflicto armado. Descubramos cómo los líderes de ambos países vieron en la guerra una salida a sus problemas. El estallido del conflicto, primeros incidentes fronterizos y el aumento de la tensión. A finales de 1994, patrullas militares de ambos países comenzaron a reportar incidentes en la zona del Alto Cenepa. Pequeñas escaramuzas entre soldados ecuatorianos y peruanos fueron aumentando en intensidad. El problema radicaba en que Ecuador había establecido una serie de puestos avanzados en territorio que Perú consideraba propio. Las negociaciones diplomáticas no lograron reducir la tensión y ambos países comenzaron a movilizar tropas. Las posiciones militares de Perú y Ecuador en la zona. Ecuador contaba con puestos de avanzada en zonas de difícil acceso dentro del Alto Cenepa, lo que le daba una ventaja inicial en el terreno. Perú, por otro lado, tenía mayor capacidad militar en términos de aviones, helicópteros y artillería, aunque la selva amazónica dificultaba su despliegue. A pesar de la complejidad del terreno, ambos países comenzaron a reforzar su presencia en la zona, con soldados preparados para el combate. El inicio oficial de las hostilidades el 26 de enero de 1995. El 26 de enero, las fuerzas peruanas lanzaron una ofensiva contra las posiciones ecuatorianas en la
la zona del Cenepa. El objetivo era recuperar el territorio que consideraban propio y eliminar los puestos avanzados ecuatorianos. Los combates se intensificaron rápidamente y en cuestión de horas, la guerra estaba en pleno desarrollo. La estrategia militar de Ecuador y su ventaja inicial. Ecuador, consciente de que no podía vencer a Perú en un conflicto prolongado, apostó por una estrategia defensiva basada en el conocimiento del terreno. Sus soldados, bien atrincherados en posiciones estratégicas, lograron resistir los ataques iniciales peruanos. Además, la Fuerza Aérea Ecuatoriana jugó un papel clave, logrando derribar varias aeronaves peruanas y demostrar su capacidad de respuesta. La respuesta de Perú y el giro en la guerra. Perú, tras las primeras derrotas, reorganizó sus fuerzas y lanzó una ofensiva más coordinada. Su superioridad en artillería y aviación comenzó a hacer efecto, obligando a las tropas ecuatorianas a replegarse en algunos puntos. Sin embargo, la geografía del Alto Cenepa y la resistencia ecuatoriana hicieron que la guerra se convirtiera en un enfrentamiento prolongado sin un claro vencedor en el campo de batalla. Los momentos clave del conflicto. La batalla de Tiguinza, la lucha por el control del territorio. Uno de los episodios más representativos de la guerra del Cenepa fue la batalla por Tiguinza. Esta posición era un punto clave dentro del territorio en disputa y ambas naciones lo consideraban un objetivo estratégico fundamental. Ecuador había logrado establecer una fuerte presencia en Tiguinza antes del estallido del conflicto, con defensas bien organizadas y tropas atrincheradas en la espesa selva. La geografía del lugar favorecía a los ecuatorianos, quienes usaron el terreno montañoso y selvático para su ventaja. Las fuerzas peruanas, con mayor capacidad de ataque y superioridad en artillería, lanzaron varias ofensivas para retomar Tiguinza. Sin embargo, los soldados ecuatorianos resistieron con gran determinación. La batalla se prolongó con intensos combates en la selva, con enfrentamientos a corta distancia y fuego de artillería constante. A pesar de los esfuerzos peruanos, Ecuador mantuvo el control de Tiguinza hasta el final del conflicto, lo que se convirtió en una victoria simbólica para su país. ¿Cómo influyó la geografía en el desarrollo de la guerra? Analicemos su impacto en el conflicto. Cómo la selva amazónica afectó el combate. El teatro de operaciones de la guerra del Cenepa fue una de las regiones más inhóspitas y difíciles para la guerra moderna, la selva amazónica. Este entorno planteó desafíos únicos tanto para los soldados peruanos como ecuatorianos. Las temperaturas extremas, la alta humedad y la densa vegetación hacían que la movilidad de las tropas fuera limitada. Los caminos eran inexistentes, lo que obligaba a las fuerzas militares a depender de helicópteros y ríos para el transporte de tropas y suministros. Además, la selva se convirtió en un enemigo silencioso. Enfermedades tropicales, picaduras de insectos, falta de visibilidad y la dificultad para coordinar ataques hicieron que las estrategias de guerra convencionales fueran ineficaces. Ecuador, con una estrategia defensiva bien implementada, aprovechó la geografía a su favor, dificultando los ataques peruanos. Descubramos cómo el dominio del aire se convirtió en un factor clave en el conflicto. El rol de la aviación y el poder aéreo en la guerra. Uno de los aspectos más destacados de la guerra del Cenepa fue la participación de la aviación. Tanto Perú como Ecuador desplegaron sus fuerzas aéreas para obtener la superioridad en el conflicto. Ecuador, a pesar de contar con una menor cantidad de aeronaves, demostró gran capacidad táctica y derribó varios aviones peruanos, incluyendo cazas y helicópteros. Utilizando su sistema de defensa antiaérea, lograron infligir daños significativos a la Fuerza Aérea Peruana. Por otro lado, Perú contaba con una flota aérea más numerosa y potente, pero el terreno selvático limitó su capacidad operativa. A pesar de ello, logró realizar bombardeos estratégicos y ataques contra posiciones ecuatorianas. La aviación no solo jugó un papel ofensivo, sino que también fue crucial en el transporte de tropas y suministros. Dado que la selva impedía el avance terrestre rápido, los helicópteros y aviones de carga se convirtieron en la única vía eficiente para movilizar refuerzos. Analicemos ahora las pérdidas humanas y cómo afectaron a ambos países. Las bajas y el impacto humano del conflicto. La guerra del Cenepa, a pesar de su corta duración, dejó un saldo de muertos y heridos significativo en ambos bandos.
Unidos. Los combates en la selva fueron intensos y, debido a la falta de acceso rápido a servicios médicos, muchas heridas se convirtieron en fatales. Las condiciones extremas del terreno dificultaron las evacuaciones y la atención a los heridos, lo que incrementó las pérdidas humanas. El número de muertos y heridos exactos sigue siendo un tema de debate, ya que ambas naciones manejaron cifras diferentes. Se estima que más de 100 soldados murieron y varios cientos resultaron heridos. Más allá de las bajas en el campo de batalla, el conflicto afectó a las familias de los soldados y a la moral de ambos países. Para muchos, fue un recordatorio de los enfrentamientos pasados y del costo humano de las disputas territoriales. Veamos cómo los medios de comunicación influyeron en la percepción del conflicto. La cobertura mediática y la percepción internacional. En la década de 1990, la información ya comenzaba a moverse más rápido gracias a los medios de comunicación masivos y las agencias internacionales de noticias. Los medios en Ecuador y Perú jugaron un papel crucial en la construcción de la narrativa del conflicto. Ambos países presentaron versiones nacionalistas de los hechos, destacando la valentía de sus tropas y minimizando sus pérdidas. A nivel internacional, la guerra recibió menos cobertura de la que cabría esperar para un conflicto en Sudamérica. La comunidad global estaba más enfocada en otros eventos geopolíticos de la época, como el conflicto en Bosnia o la crisis económica en México. Los medios también jugaron un papel clave en la presión hacia los gobiernos de ambos países para buscar una solución diplomática. La exposición del conflicto a la opinión pública internacional llevó a una intervención diplomática más rápida. Ahora veamos el papel de los países vecinos en la resolución de la crisis. El rol de los países vecinos y la comunidad internacional. Ante el riesgo de una escalada mayor, varios países y organismos internacionales intervinieron para evitar que el conflicto se convirtiera en una guerra total. Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos actuaron como mediadores en el conflicto. Presionaron tanto a Perú como a Ecuador para lograr un cese al fuego y un acuerdo diplomático. Brasil y Argentina, en particular, desempeñaron un papel clave al facilitar las negociaciones en la mesa de diálogo. Estados Unidos, por su parte, proporcionó información satelital para ayudar a definir la frontera de manera más precisa. Gracias a la mediación internacional, se evitó una escalada que pudo haber sido devastadora para ambos países. Analicemos ahora los intentos fallidos de diplomacia antes del acuerdo definitivo. Los intentos diplomáticos fallidos en medio de la guerra. Antes de llegar a una solución definitiva, hubo varios intentos de negociación que no lograron frenar los combates de inmediato. En varias ocasiones, tanto Perú como Ecuador se mostraron reacios a ceder en sus posiciones. Cada país veía en la negociación un riesgo de perder legitimidad ante su pueblo. Las primeras rondas de conversaciones se vieron interrumpidas por nuevos enfrentamientos en la frontera, lo que hizo que las tensiones siguieran aumentando. Sin embargo, la presión internacional fue clave para que ambas naciones aceptaran sentarse a negociar. Finalmente, tras semanas de enfrentamientos y múltiples intentos de tregua, se logró llegar a un cese al fuego, preparando el terreno para la firma del Acuerdo de Paz de Brasilia en 1998. Ahora descubramos cómo se llegó a este histórico acuerdo y qué estableció. La mediación internacional y el fin de la guerra. La intervención de los países garantes del Protocolo de Río. El conflicto del CENEPA no solo preocupaba a Perú y Ecuador, sino también a la comunidad internacional. Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, como garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, intervinieron para evitar una escalada mayor. Brasil, con su peso diplomático en América Latina, lideró los esfuerzos para frenar las hostilidades. Argentina y Chile, con sus propias experiencias de disputas limítrofes, ofrecieron su mediación para encontrar una solución pacífica. Estados Unidos, con su influencia militar y política, presionó a ambos países para negociar un alto al fuego inmediato. Estos países promovieron reuniones de urgencia para establecer condiciones claras para una tregua y presionaron para que ambos gobiernos aceptaran
aceptaran una solución diplomática. Sin su intervención, el conflicto pudo haber durado más tiempo y provocado más pérdidas humanas. Ahora veamos cómo se llevaron a cabo las negociaciones en Brasil y Argentina para concretar un acuerdo. Las negociaciones en Brasil y Argentina. Los primeros esfuerzos de mediación tuvieron lugar en Brasil y Argentina, donde los diplomáticos de ambos países trabajaron arduamente para encontrar puntos en común entre Perú y Ecuador. Las conversaciones fueron tensas, con cada lado argumentando la legitimidad de sus reclamos territoriales y exigiendo garantías de seguridad antes de aceptar cualquier cese al fuego. Sin embargo, la presión internacional y el desgaste del conflicto obligaron a los líderes de ambos países a aceptar la posibilidad de un acuerdo. Finalmente, se logró establecer un alto al fuego temporal, lo que permitió continuar con negociaciones más estructuradas en las semanas siguientes. A partir de este punto, las partes comenzaron a acercarse a una solución definitiva: el cese al fuego y los acuerdos preliminares. El 17 de febrero de 1995, tras intensas negociaciones, se anunció un cese al fuego definitivo entre Perú y Ecuador. Este acuerdo preliminar fue un primer paso importante para la resolución del conflicto. Como parte del acuerdo, ambos países accedieron a retirar sus tropas de la zona de conflicto y permitir la presencia de observadores internacionales. Además, se establecieron reuniones diplomáticas adicionales para definir los detalles de la frontera en disputa, algo que sería clave para el tratado final que se firmaría en 1998. Este acuerdo fue la base para la firma del histórico Acuerdo de Paz de Brasilia en 1998. El Acuerdo de Paz de Brasilia en 1998. El 26 de octubre de 1998, tras años de tensión y negociaciones, Perú y Ecuador firmaron el Acuerdo de Paz de Brasilia. Este tratado fue el resultado de múltiples reuniones diplomáticas y del compromiso de ambas naciones para poner fin a más de un siglo de disputas fronterizas. El acuerdo estableció límites territoriales definitivos, reconociendo oficialmente la soberanía peruana sobre la región del Cenepa. Sin embargo, como un gesto simbólico, Ecuador recibió un área de 1 kilómetro cuadrado en Tiguinza, donde sus soldados habían resistido durante el conflicto. Además, se promovió la cooperación bilateral en temas de desarrollo, comercio y seguridad fronteriza. Se establecieron garantías para el libre tránsito entre ambos países y la implementación de programas conjuntos en la región afectada por la guerra. Analicemos ahora cómo este tratado definió los límites finales entre ambos países, cómo se establecieron los límites definitivos entre Perú y Ecuador. El Acuerdo de Paz de Brasilia permitió la delimitación definitiva de la frontera entre Perú y Ecuador. Se realizaron estudios geográficos y técnicos con la ayuda de los países garantes para asegurar una demarcación clara y justa. Este proceso permitió que, por primera vez en la historia, ambos países tuvieran un límite fronterizo completamente definido y aceptado por ambas partes. Se instalaron hitos fronterizos y se reforzó la cooperación para evitar futuras disputas. Con este acuerdo, se cerró un capítulo de conflictos que había perdurado por más de 150 años y que había causado múltiples enfrentamientos a lo largo del siglo XX. Pero, ¿cómo cambió la relación entre Perú y Ecuador después del tratado? Lo analizamos en el siguiente punto: consecuencias políticas y militares. Cambios en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Después del conflicto y la firma del Acuerdo de Paz, las relaciones entre Perú y Ecuador experimentaron una transformación significativa. Ambos países pasaron de la confrontación a la cooperación. En los años siguientes, se establecieron acuerdos comerciales, de integración fronteriza y proyectos de infraestructura en la región amazónica. Este cambio marcó una nueva etapa en la relación bilateral, donde el diálogo reemplazó a la confrontación. Pero, ¿qué aprendieron ambos países en términos de defensa y preparación militar? Lecciones aprendidas por Perú y Ecuador en términos de defensa. La guerra del Cenepa dejó importantes lecciones estratégicas y militares para ambos países. Ecuador, a pesar de ser el país más pequeño, demostró la importancia de una estrategia defensiva eficiente, con
con posiciones fortificadas y tácticas bien ejecutadas. Por su parte, Perú aprendió que una superioridad numérica y tecnológica no siempre garantiza la victoria, especialmente en un terreno tan complicado como la selva amazónica. Ambos países invirtieron en modernización militar tras el conflicto, preparándose mejor para futuras contingencias. Analicemos ahora cómo la guerra impactó a las Fuerzas Armadas de ambos países. El impacto del conflicto en las Fuerzas Armadas de ambos países. La guerra del CENEPA fue un punto de inflexión para las fuerzas militares de Perú y Ecuador. Por un lado, Ecuador reforzó su doctrina militar basada en la defensa del territorio mediante estrategias de guerrilla y fortificaciones en zonas clave. Por otro lado, Perú evaluó sus fallos estratégicos y trabajó en mejorar su capacidad de reacción y planificación militar. Ambos países modernizaron su equipamiento, adquirieron nuevas tecnologías y fortalecieron la capacitación de sus soldados. Pero, ¿qué cambios específicos se realizaron en la estructura militar de ambos países? Reformas militares tras la guerra, modernización y estrategia. Luego del conflicto, tanto Perú como Ecuador implementaron reformas militares para evitar vulnerabilidades en futuros enfrentamientos. Ecuador priorizó la inversión en defensa antiaérea y guerra en la selva, optimizando sus capacidades en combate irregular. Perú, en cambio, trabajó en la modernización de su ejército, fortaleciendo su logística, capacidad aérea y comunicaciones. Ambos países aprendieron que, en un conflicto, no solo importa la cantidad de tropas, sino la estrategia, el conocimiento del terreno y la preparación adecuada. Veamos ahora cómo la guerra afectó económicamente a la región. Impacto económico y reconstrucción de la región afectada. El conflicto del CENEPA no solo tuvo un costo humano, sino también un impacto económico en las regiones fronterizas. Las inversiones en infraestructura y desarrollo en la zona amazónica quedaron detenidas por años debido a la inestabilidad. Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz, ambos gobiernos impulsaron proyectos para reconstruir la región. Se promovieron programas de integración fronteriza, con inversiones en carreteras, comercio bilateral y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados. Pero ¿cómo recuerdan el conflicto los veteranos de guerra y la sociedad de ambos países? ¿Cómo recuerdan el conflicto los veteranos de guerra? Para los soldados que combatieron en la guerra del CENEPA, la experiencia dejó una marca imborrable. Muchos de ellos recuerdan la dureza del combate en la selva, donde las condiciones extremas ponían a prueba la resistencia física y psicológica. Los veteranos peruanos destacan la dificultad de operar en un territorio selvático donde la visibilidad era reducida y las emboscadas eran constantes. En el caso de los soldados ecuatorianos, su valentía en la defensa de Tiguinza los convirtió en símbolos de resistencia nacional. Sin embargo, para muchos veteranos, el reconocimiento oficial de sus sacrificios ha sido insuficiente. En ambos países, los excombatientes han luchado por el reconocimiento de sus derechos, pensiones y acceso a atención médica adecuada. Ahora veamos cómo el conflicto ha sido reflejado en la cultura y la identidad nacional. El impacto en la cultura popular y la identidad nacional de ambos países. La guerra del CENEPA no solo dejó huellas en el ámbito militar y político, sino también en la identidad de Perú y Ecuador. En ambos países, el conflicto se convirtió en un símbolo del patriotismo y la defensa de la soberanía. En Ecuador, la resistencia de sus soldados en Tiguinza ha sido retratada en documentales, libros y relatos históricos. En Perú, el conflicto es visto como una prueba de la capacidad de respuesta militar y la importancia de la unidad nacional. El conflicto también inspiró la creación de canciones, poesías y producciones cinematográficas que buscan mantener viva la memoria de aquellos que participaron en la guerra. Pero, ¿cómo se recuerda el conflicto a través de monumentos y conmemoraciones? Monumentos, conmemoraciones y el recuerdo del conflicto. En ambos países se han erigido monumentos conmemorativos en honor a los soldados caídos. En Ecuador, se han realizado múltiples homenajes a los defensores de Tiguinza, mientras que en Perú existen memoriales que recuerdan a los combatientes peruanos. Cada año, en las fechas clave del conflicto, se realizan ceremonias y actos en los que participan veteranos, militares en servicio y autoridades gubernamentales. Estas conmemoraciones buscan reforzar el sentido de unidad nacional y recordar el sacrificio de los combatientes. Sin embargo, a pesar de los homenajes, hay sectores que critican el tratamiento del conflicto en ambos países, argumentando que no se han resuelto completamente las demandas de los veteranos ni se ha promovido un enfoque
enfoque equilibrado en la enseñanza de la historia. Hablemos ahora de cómo se enseña este conflicto en las escuelas de Perú y Ecuador. Cómo se enseña la guerra del CENEPA en las escuelas de Perú y Ecuador. El conflicto del CENEPA se enseña en los sistemas educativos de ambos países, aunque con enfoques diferentes. En Ecuador, la guerra se presenta como un acto de defensa de la soberanía nacional, destacando la resistencia de las tropas ecuatorianas en Tiguinza. En Perú, el conflicto se explica como una respuesta legítima a una incursión ecuatoriana en territorio nacional. Los historiadores han señalado la importancia de enseñar el conflicto con un enfoque más equilibrado, promoviendo la reflexión sobre las causas y consecuencias de la guerra, en lugar de reforzar narrativas nacionalistas extremas. En los últimos años, se han promovido iniciativas de cooperación educativa entre ambos países para fomentar una enseñanza más objetiva del conflicto y fortalecer los lazos de amistad entre las nuevas generaciones. Pero, ¿pudo haberse evitado este conflicto? Analicemos las oportunidades de diplomacia que existieron antes del enfrentamiento. Reflexión y análisis final. ¿Fue un conflicto evitable? Evaluación de la diplomacia previa. Antes del estallido de la guerra, hubo múltiples intentos de negociación para resolver la disputa territorial, pero la falta de confianza y la presión política interna en ambos países impidieron una solución pacífica. Si bien el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 establecía los límites, las interpretaciones diferentes de los mapas generaron fricciones constantes. La diplomacia tuvo oportunidades para evitar el conflicto, pero el nacionalismo y la tensión política fueron factores determinantes en la escalada militar. Ahora reflexionemos sobre si este tipo de conflictos podría repetirse en América Latina. ¿Podría volver a ocurrir una disputa similar en América Latina? La guerra del CENEPA es un recordatorio de que las disputas territoriales pueden escalar rápidamente en conflictos armados si no se manejan adecuadamente. En América Latina, aunque la mayoría de los conflictos fronterizos han sido resueltos pacíficamente, siguen existiendo tensiones en algunas regiones, como en la frontera entre Colombia y Venezuela o entre Chile y Bolivia. El fortalecimiento de la diplomacia y los organismos internacionales ha reducido el riesgo de nuevos conflictos, pero las lecciones del CENEPA muestran la importancia de resolver disputas antes de que escalen a enfrentamientos militares. Analicemos el papel de la OEA y otros organismos en la prevención de conflictos. El papel de la OEA y organismos internacionales en la prevención de conflictos. La Organización de los Estados Americanos, OEA, y otros organismos internacionales han jugado un papel clave en la mediación de disputas en América Latina. En el caso del CENEPA, los países garantes del Protocolo de Río y organismos multilaterales intervinieron para evitar una guerra prolongada. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la intervención internacional llegó tarde y no fue suficiente para prevenir el conflicto. Este caso demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos, promoviendo el diálogo diplomático y la cooperación entre naciones vecinas. Pero, ¿qué lecciones nos deja este conflicto para la geopolítica sudamericana del siglo XXI? Lecciones para la geopolítica sudamericana del siglo XXI. La guerra del CENEPA mostró la importancia de establecer fronteras claras y reconocidas por ambas partes para evitar futuras disputas. También demostró el impacto de la estabilidad política en la prevención de conflictos. Cuando los gobiernos enfrentan crisis internas, pueden recurrir a la confrontación externa para desviar la atención. Además, el conflicto resaltó la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales mediante mecanismos de cooperación y acuerdos diplomáticos sólidos. ¿Cómo influyó este conflicto en la unidad de integración latinoamericana? Impacto en la unidad de integración latinoamericana. El conflicto representó un obstáculo para la integración regional en los años 90, pues generó una división entre Perú y Ecuador que tardó años en resolverse. Sin embargo, tras la firma del Acuerdo de Paz de Brasilia en 1998, ambos países lograron fortalecer sus lazos, impulsando acuerdos comerciales y proyectos de infraestructura conjunta. Este caso muestra cómo los conflictos pueden ser superados cuando existe voluntad política y cooperación internacional. Veamos ahora cómo el conflicto demostró la importancia de tratados fronterizos claros. Cómo el conflicto mostró la necesidad de tratados fronterizos claros. Una de las principales lecciones del CENEPA es que los tratados internacionales deben ser precisos y no dejar margen para interpretaciones contradictorias. El Protocolo de Río de 1942 dejó ciertas ambigüedades que contribuyeron a la disputa territorial.
territorial. La delimitación exacta de la frontera tras la guerra permitió evitar nuevos enfrentamientos. ¿Cómo influyeron los medios de comunicación en la percepción del conflicto? El rol de los medios en la percepción de la guerra. Durante la guerra, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la construcción de narrativas sobre el conflicto. En Perú y Ecuador, los medios promovieron una visión patriótica del enfrentamiento, lo que contribuyó a reforzar el apoyo popular a la guerra. ¿Quién fue el verdadero ganador del conflicto? Reflexionemos sobre ello en el siguiente punto. ¿Cuál fue el verdadero ganador de la guerra? Militarmente, ambos países reclamaron la victoria. Sin embargo, el verdadero triunfo fue el acuerdo de paz que permitió establecer límites claros y evitar futuras guerras. Finalmente, analicemos el papel del nacionalismo en la escalada del conflicto. El papel del nacionalismo en la escalada del conflicto. El nacionalismo ha sido un factor recurrente en muchos conflictos bélicos y la guerra del Cenepa no fue la excepción. En Perú y Ecuador, el sentimiento patriótico se intensificó durante el conflicto, alimentado tanto por el orgullo nacional como por la necesidad de defender la soberanía territorial. En Ecuador, el conflicto fue visto como una defensa legítima del territorio y la integridad nacional, reforzando la idea de que el país resistió con éxito a un enemigo más grande. En Perú, la narrativa predominante fue que se estaba respondiendo a una incursión ilegal en su territorio, lo que llevó a una gran movilización militar y social en apoyo a la ofensiva. El nacionalismo no solo movilizó a la población y a los soldados, sino que también influyó en la retórica de los líderes políticos, quienes usaron el conflicto para afianzar su posición interna. Sin embargo, este fervor patriótico también contribuyó a dificultar las negociaciones de paz, ya que en ambos países existía una fuerte presión para no ceder ante el enemigo. A pesar de que el acuerdo de paz de 1998 puso fin a la disputa, el nacionalismo dejó cicatrices en la relación entre ambos países durante años. Aunque la cooperación y la integración regional han mejorado desde entonces, en ciertos sectores de la sociedad aún persisten sentimientos de rivalidad y desconfianza. Finalmente, llegamos a la reflexión final. ¿Qué nos enseña la guerra del Cenepa sobre la historia y el futuro de América Latina? Conclusión. ¿Qué nos enseña la guerra del Cenepa sobre la historia y el futuro de América Latina? La guerra del Cenepa es un recordatorio de cómo las disputas territoriales pueden escalar rápidamente en conflictos armados si no se manejan con diplomacia y diálogo. También nos muestra cómo factores como el nacionalismo, la crisis política y la falta de acuerdos claros pueden contribuir a una escalada militar. El conflicto dejó lecciones importantes para América Latina en términos de resolución de disputas. El Acuerdo de Paz de Brasilia demostró que, a pesar de los enfrentamientos, es posible llegar a soluciones negociadas que beneficien a ambas partes y eviten nuevas guerras. Hoy en día, las relaciones entre Perú y Ecuador han mejorado significativamente con la cooperación en temas económicos, comerciales y de seguridad. Sin embargo, el conflicto sigue siendo un tema de análisis en la historia de ambos países, recordando la importancia de la diplomacia y el entendimiento mutuo. En un mundo donde los conflictos territoriales todavía ocurren, la guerra del Cenepa nos deja una lección clave: el diálogo y la diplomacia deben prevalecer sobre la guerra. Aprender del pasado es la mejor manera de construir un futuro de paz y cooperación en América Latina. Si esta historia te pareció interesante, no olvides compartirla para que más personas conozcan este importante episodio de la historia latinoamericana.